Bajo la bóveda de piedra, una gota resbaladiza cayó sobre el aro de un barril, y en medio de aquel silencio, el sonido resonó como un golpe de gong. En la oscuridad, alguien movió la antorcha, y un círculo rojo se posó sobre una hilera de duelas de roble. Olía a madera húmeda, resina y algo agridulce que hacía cosquillas en la garganta. Amigos, me alegro de veros aquí. Decidme desde dónde estáis viendo este video. Escribidlo en los comentarios y os deseo una agradable escucha. La ciudad vivía a la espera de la reunión en la gran sala, donde se reunían los estamentos. El día que todos llamaban el 5 de noviembre se acercaba. Los talleres se apresuraban a terminar los pedidos, las tiendas preparaban las mejores telas, los cerveceros del monasterio elaboraban cerveza espesa. La casa de la costurera Agnes estaba abarrotada. En el suelo había rollos de tela, en una cuerda colgaban mangas secas, y sobre la mesa había un viejo cofre tallado. Agnes a veces lo cogía, lo limpiaba del polvo y lo volvía a colocar en su sitio, como si tuviera miedo de abrirlo. Decía que en el cofrecito se guardaba el recuerdo de un antiguo error, y añadía que ese error volvería algún día, como un acto que durante mucho tiempo no se reconoció, pero que no se olvidó. El hijo adoptivo, un aprendiz de tonelero llamado Martín, escuchaba sin curiosidad, pero notaba que los ojos de Agnes estaban alerta en esos momentos. Martin era de los que pasan desapercibidos. Bajo, fibroso, con las manos impregnadas del olor eterno de la resina. Sabía distinguir por el sonido del martillo dónde el remache estaba bien ajustado y dónde estaba flojo. Distinguía el olor de la corteza húmeda del olor del roble fuerte y el olor del simple polvo de salitre del olor del mineral triturado. No alardeaba de ello, ni siquiera se le ocurría. Simplemente trabajaba para el maestro Bedrick, cumplía con los pedidos, entregaba barriles en los sótanos y regresaba a la casa de Agnes, donde el calor y el suave ruido de sus tijeras lo tranquilizaban. A principios de otoño, un hombre con una capa entró en el taller. Pidió barriles más resistentes para que aguantaran el largo viaje, pero dijo que dentro habría mercancía que necesitaba oscuridad y sequedad. Dijo que era mercancía que no se podía perturbar. Su mano se detuvo en el aro de hierro y su uña dejó una marca. El maestro Bedrick gruñó que el trabajo se haría y que, si tenía alguna idea, discutiera el delicado encargo con el aprendiz. El hombre sacó un anillo con un pájaro tallado, dijo que pagaría por adelantado y se marchó. Desde entonces, Martin recordaba a menudo ese anillo. Las barricas no se sabotearon por casualidad. En el fondo de cada una, a petición del hombre, clavó 2 estrechos puentes de madera seca para que quedara espacio entre ellos. Martín no sabía por qué, pero sintió un olor desagradable a polvo granulado en la ropa del comprador. No discutió. En aquel entonces aún no pensaba en política, en príncipes ni en el consejo.
Pensaba en cómo acortar correctamente la clavija para que no se rompiera en invierno. Antes del anochecer, cuando el campanero de la catedral marcó la hora, llamaron a la puerta de Agnes. En el umbral había un paquete con el símbolo de una simple ramita. Sin mensajero, sin palabras. Agnes levantó el paquete y encontró una carta. La carta no tenía destinatario. Decía que se aconsejaba a una persona ilustre y noble que no acudiera a la sala en la próxima reunión, porque gente de bien se había enterado de la desgracia. La carta claramente no iba dirigida a Agnes, pero estaba en su puerta. El papel olía a humo. En una esquina había una huella apenas perceptible de un pulgar que parecía llevar siempre un guante. Agnes dijo que no se puede guardar el destino de otra persona como si fuera un cuchillo ajeno en una funda. Le pidió a Martin que llevara la carta a la oficina. Él tomó la carta, pero notó que bajo la cera se veía un pequeño dibujo de un pájaro, igual que el del anillo de aquel comprador. Esa noche, el viento del río traía frío. Martin, al rodear la plaza sucia, vio junto al ayuntamiento el carruaje de Oswald, el recaudador de impuestos. Oswald era un hombre impopular en la ciudad. Lo insultaban en los mercados. En la confesión lo llamaban piedra sin sangre. Caminaba sin prisa. Contaba con un largo ábaco de hueso. Indicaba a cada uno cuánto debía pagar y no aceptaba excusas. Martin vio cómo Oswald se detenía ante la puerta de la oficina, llamaba, esperaba al guardia y le entregaba una bolsa con un sello. El guardia la cogió de mala gana y la puerta chirrió como si una mano enguantada la hubiera rozado. Martin pensó entonces que esa puerta tampoco tenía rostro, solo rendijas. En la oficina recibieron la carta con mal humor. Dijeron que había muchas noticias de ese tipo y que cada uno podía elegir entre ir a la sala o quedarse en casa. Martin regresó descontento. En casa, vio a Agnes de pie junto al cofrecito. El cofrecito estaba abierto. Dentro había un viejo círculo de cobre con una marca en forma de pájaro. Agnes dijo que antes de que él llegara a su casa, había tenido un año que intentaba olvidar. Añadió que ese círculo se lo había dado un hombre con una capa que prometió volver. No volvió. Al ver el círculo, Martin se dio cuenta de que la marca del pájaro se parecía a ese anillo. Hacia el 5 de noviembre, la calle se volvió inquieta. La gente discutía quién estaría en la sala, quién firmaría la nueva recaudación, quién se opondría al impuesto sobre los cereales. Los que tenían pocos cereales hablaban en voz baja. Los que tenían muchos cereales hablaban en voz alta. Por la noche, en la taberna, donde Martín entró a comprar un manojo de leña seca, un borracho inventó una historia sobre los barriles que hay debajo del edificio del consejo y sonrió cobardemente. Martín olisqueó la manga de su chaqueta y sintió ese mismo olor agridulce. Al principio, pensó que eran imaginaciones suyas y se marchó. La espina de la duda se le quedó clavada todo el día siguiente.
se dio cuenta de otra cosa. En la lista de entregas del maestro Bedrick, los 2 últimos pedidos iban al mismo patio de la calle de los escribanos. Allí había un gran sótano, al que siempre llevaba a los aprendices el mismo guardia de ojos estrechos. Bedrick dijo que allí se guardaba sal y pescado seco. Martin no puso objeciones, pero se fijó en que la última vez que llevó allí los barriles, el suelo del sótano estaba cubierto de paja fina, aunque la sal se guarda sobre tablas y el pescado se cuelga. La paja se necesita para otra cosa, para ocultar las huellas. Sintió un picor en los dedos. Olía a azufre, a alumbre o a algo que no le gusta a la chispa. La noche antes de la reunión, Lisbeth, la hija del vecino, entró en la casa de Agnes. Era delgada, y cada uno de sus pasos era ligero, como el de una persona acostumbrada a escapar de las miradas ajenas. Lisbeth a veces traía pan, a veces traía chismes. La molestaban en la calle porque tartamudeaba. La consideraban insignificante. Esa noche, Lisbeth le mostró a Martin un trozo de trapo en el que quedaba la huella de un anillo con un pájaro. Encontró el trapo junto al pozo, donde a las 2 solían quedarse por las noches. Lisbeth dijo que había oído a uno de ellos decir que la mecha sería larga y el almacén estaría seco. A Lisbeth le costaba hablar, pero repitió las palabras hasta que Martin las entendió. Él le dio las gracias con un gesto y le dio una corteza seca. Ella la cogió y salió corriendo como un animalito. En ese momento, Martin vio en ella la fuerza que le faltaba a él. La mañana del 5 de noviembre, la ciudad se despertó antes del amanecer. La campana dio un breve repique. Los caballos relinchaban, los carros chirriaban. Entraban en la sala personas con capas, personas con gorros largos, personas con anillos. Agnes se puso un pañuelo limpio. Dijo que el mundo se sostenía con pequeñas cosas y le pidió a Martin que no se metiera en los asuntos ajenos. Él asintió, pero sus manos ya buscaban, como de costumbre, el cinturón con las herramientas. Se dirigió a la calle de los escribas, donde había mucho barro mezclado con paja. Bajo las tablas mojadas de una de las puertas se encontró con el mismo guardia de ojos estrechos. El guardia le dijo que los sótanos estaban cerrados hasta el mediodía. Martín respondió que había venido a revisar las grapas, que se hinchaban, y que al propietario no le gustaban las sorpresas. El guardia lo pensó y finalmente le permitió pasar. Su rostro permaneció inexpresivo. En el sótano reinaba el silencio. La luz se filtraba por una rendija en la parte superior, como una fina cinta blanca. Había una fila de barriles cuidadosamente alineados. En cada uno de ellos estaba el sello del maestro Bedrick, y en algunos había pequeños cortes hechos por el hombre de la capa. Martin se agachó, puso la mano en el borde y sintió un temblor, no en la madera, sino en su mano. Sacó un cuchillo fino de su cinturón, quitó el aro y levantó la tapa. Debajo no había vino, ni arenques ni sal,
Allí yacía una carga a granel de material granulado. Tomó una pizca y la llevó a la nariz. Su garganta respondió con una tos seca. En la hendidura más estrecha entre dos puentes, vio una fina cuerda untada con grasa. La olió. El olor no dejaba lugar a dudas. Era una mecha. Empezó a sentir frío, aunque el sótano mantenía una temperatura constante. Volvió a colocar el aro como si nada hubiera pasado, y salió. En la calle, los niños ya corrían gritando sobre el mercado de la Puerta Norte. Martin se acercó a Agnes y le dijo que en su cajita estaba la respuesta a una pregunta que él no sabía cómo formular. Agnes permaneció en silencio durante un largo rato. Luego sacó un círculo de cobre con un pájaro y dijo algo muy sencillo. Esa señal la tenía el hombre que una vez la llevó de la mano al otro lado de la calle y le dijo que volvería. Según ella, en aquel momento, le creyó. Después de eso, se quedó con un niño en brazos y sin respuesta a demasiadas preguntas. Añadió que Martin no había aparecido en su vida por casualidad. Lo habían dejado a las puertas del hospicio del convento con un círculo igual. Ella reconoció la señal, cogió al niño y decidió criarlo. Dijo que no había querido hablar hasta que volviera a ver esa señal en alguien. Martin comprendió dos cosas al instante. La primera, la marca tenía un dueño, y ese dueño estaba relacionado con él. La segunda, la carta de advertencia no era una broma sin importancia, sino una señal desesperada. Y si no se prestaba atención a las cartas, había que pasar a la acción. Decidió ir al lugar donde estaban los barriles. Pero él era un aprendiz, no un guardia. Tenía que abrir puertas que no se abrirían con su palabra. Se dirigió a Oswald, a quien nadie quería. Oswald estaba sentado junto a la calculadora y colocaba monedas en fila. Martin esperó a que terminara y le explicó brevemente lo que había visto. Añadió que estaba dispuesto a mostrarle dónde, pero que necesitaba acceso. Oswald escuchó sin mostrar emoción alguna. Dijo que para abrir el sótano se necesitaba un sello, una llave y testigos. Cogió una llave de hierro, se guardó el sello en el bolsillo y llamó a 2 escribanos. En ese momento, Martin se dio cuenta, por primera vez, de que Oswald no era solo un contador de monedas. Sabía tomar decisiones. Sabía ir al lugar adecuado cuando los demás discutían. El grupo se dirigió a la calle de los escribanos. Por el camino se les unió Lisbeth. Caminaba a un lado como una sombra y miraba las manos de Oswald como si no creyera que se pudiera confiar en él. Agnes los bendijo desde la ventana a su manera, sin decir nada. Ese día, todo el mundo hacía gestos innecesarios. Cualquier gesto superfluo parecía apropiado, porque el aire era denso. En la puerta del sótano, un guardia de ojos estrechos dijo que no había recibido órdenes. Oswald mostró el sello. El guardia se sintió avergonzado. Oswald ordenó que trajeran testigos. Llegaron 2 artesanos de la tienda vecina. Abrieron la puerta. El frío del sótano se extendió por la calle. Oswald
Martin y los testigos bajaron. Lisbeth se quedó en la entrada. En el sótano, entre los barriles, Oswald pidió que le mostraran dónde mirar. Martin encontró el barril donde había visto la cuerda. Quitó el aro y volvió a levantar la tapa. Ante los ojos de todos, apareció el mismo bulto. Uno de los testigos retrocedió. Oswald dijo que había que llamar a la guardia y envió al chico, pero él no salió del sótano. En el suelo vio un estrecho pasillo debajo de las estanterías. Allí se extendía la cuerda. El extremo de la cuerda se dirigía hacia una estrecha rendija cerca de la pared, donde había una pequeña puerta. Se oyó un murmullo arriba. Entró un hombre con una gabardina. Su rostro estaba en sombra. Se topó con Lisbeth. Ella se tambaleó, pero no retrocedió. El hombre le preguntó qué hacía, según ella. Lo dijo con frialdad, sin amenaza, como alguien que está seguro de que no le pasará nada. Lisbeth respondió tartamudeando que estaba esperando a su hermano. El hombre pasó de largo. En ese momento, cerca de la sala de reuniones, en el sótano, encendieron una antorcha. Fue silencioso. La mecha, untada con grasa, crepitó, pero aún no se encendió. Martin lo oyó, porque su barril estaba cerca del sonido y tenía el oído entrenado. Corrió hacia la rendija, buscó a tientas la cuerda, la sacó y la apretó con la piel húmeda del cinturón. La grasa le estorbaba, pero la barrera absorbió el fuego. La piel echó humo, olía a quemado, y la cuerda se oscureció sin prenderse. Martin la sujetó hasta que le dolieron los dedos. Observó cómo se apagaba el aliento seco del peligro. Con ese movimiento, frustró el plan de unos desconocidos. Lo hizo rápidamente, sin pensarlo. En ese mismo instante, el hombre de la capa regresó. Oswald se levantó, cubriendo el sello con la mano. El hombre se acercó a él. La luz de la antorcha cayó sobre el anillo con el pájaro. Agnes tenía un símbolo igual en su cofrecito. Martin reconoció el dibujo sin lugar a dudas. Lisbeth, al ver el anillo, retrocedió hacia la puerta. Oyó al hombre decir que era demasiado tarde para comprobarlo, que los barriles ya estaban donde debían estar y que nadie podría ayudar. Su voz era tranquila. Oswald miró fijamente a Martin, como si estuviera comprobando algo. Levantó la mano e indicó a los guardias, que ya subían por las escaleras, que ese hombre era el que debían detener. El hombre se abalanzó hacia la rendija. Martin lo interceptó en el estrecho pasillo. Sus hombros chocaron. Martin sintió contra su pecho el círculo de cobre que llevaba desde niño bajo la camisa, alrededor del cuello. El hombre miró el círculo, se detuvo y pareció reconocerlo. Dijo que ese círculo no podía estar en manos de un simple aprendiz. Dijo que hacía muchos años había dejado un círculo con ese símbolo a la puerta de un hospicio para su futuro hijo.
Martin sintió cómo se le aclaraba en la cabeza el año ajeno del que había hablado Agnes. Comprendió que ese hombre era el origen de su círculo. Además, comprendió otra cosa. Ese hombre era el mismo que había encargado los barriles. La conexión era extraña y dura. Le ayudó a comprender hacia dónde debía dirigirse. Oswald lo entendió todo por la expresión del rostro de Martin. No sonrió ni retrocedió. Dio un paso adelante y le colocó un aro de hierro al hombre. Los guardias llegaron a tiempo. Oswald dijo que todos iban al ayuntamiento y que Martin iba con ellos. Añadió que más tarde habría que hablar con Agnes, porque en la ciudad se habían entremezclado muchas cosas, y ahora había que desenredarlas correctamente. Lo dijo como un contable habla de números, sin palabras de más. De camino al ayuntamiento, Lisbeth caminaba junto a ellos, y la gente no le prestaba atención. Llevaba en las manos el cinturón carbonizado de Martin, como prueba de que el rumor no era infundado. Nadie oyó su tartamudeo ese día, porque no se lo contó a nadie. Simplemente caminaba, mirando obstinadamente al suelo. En el ayuntamiento, Oswald mostró el sello, trajo a los testigos y puso un trozo de cuerda sobre la mesa. Los escribanos se miraron entre sí. Los guardias salieron a la señal y se llevaron al hombre a las habitaciones traseras. Mientras tanto, la gente se reunía en la plaza. Algunos susurraban que en los sótanos del ayuntamiento buscaban barriles, que alguien se había apresurado a apagar la mecha, que alguien con un pájaro en la mano intentaba escapar. El murmullo crecía. Martin salió al porche y respiró hondo. Estaba cerca del lugar donde todo podía acabar en humo y piedras. Mantenía las manos como si aún conservaran un calor punzante. Pensaba que todo esto era como un simple trabajo. Quitar el aro a tiempo, apretar el remache a tiempo, sujetar a tiempo lo que no debía prenderse fuego. Mientras la plaza bullía, un hombre con una capa gris sin insignias entró en la casa de Agnes. Trajo una carta sellada y le transmitió brevemente a Agnes las palabras del jefe de la ciudad. Las casas donde se hacía la entrega a la calle de los escribanos serían registradas por la noche, y, si encontraban lo que decían, los maestros serían interrogados severamente. Agnes respondió al mensajero que el maestro Bedrick no tenía nada que ver, que el aprendiz había ido a ver a Oswald y que se podía llamar a cualquier testigo. El mensajero se marchó, y Agnes se sentó y abrió el cofre. Sacó el círculo con el pájaro y lo puso sobre la mesa, junto a las agujas. Decidió que no había nada más que ocultar. Mientras tanto, Oswald, sin esperar la decisión, reunió a un grupo para la ronda nocturna. El grupo estaba formado por 2 guardias, un escribano, Martin, y, para sorpresa de todos, el propio Oswald. Esto causó perplejidad en el mercado. Se decía que el recaudador de impuestos se escondía tras las puertas y lanzaba plumas, y que no salía por la noche a los sótanos.
pero salió. Sabía dónde estaban las llaves, sabía quién tenía los sellos, sabía a quién llamar como testigo para que por la mañana nadie dijera que todo era inventado. Sorprendió a quienes estaban acostumbrados a despreciarlo. Ese día se convirtió en alguien cuya participación decidía el destino. Dejó de ser un simple recaudador. Lo consideraban insensible, pero llevó a la gente a un pasillo oscuro, donde no solo hay que saber contar, sino también no tener miedo. Llegaron a un gran sótano debajo de la sala. Allí los barriles estaban colocados de otra manera, algunos ocultos en la profundidad, otros desplazados hacia la columna. Cuando Oswald acercó la antorcha, se vio que a lo largo de la pared se extendía una cuerda hacia otra rendija. Alguien de los que habían preparado todo esto se había esforzado. La mecha era larga y estaba colocada en estantes para que ardiera durante mucho tiempo. Estaba bien pensado, lo que significaba que alguien no contaba con la casualidad, sino con un fuego lento. En el aire flotaba el mismo olor agridulce. Martin palpó con la mano el rastro de la mecha y vio que junto a la columna había un barril con un aro irregular, con la cuña ligeramente desplazada. Era un error suyo. Había dejado el aro un poco flojo para poder apretarlo al día siguiente. Reconoció su huella y supo que podía abrirlo rápidamente. No esperó a recibir órdenes. Quitó el aro, levantó la clavija y movió el puente. Allí había unos saquitos grises. Una de las bolsas estaba rota y contenía polvo. Martin la olió, conteniendo la tos, y con un gesto llamó al escribano para que la viera. El escribano lo anotó. Oswald ordenó que no se tocara nada más hasta que llegaran los que sabían cómo incautar correctamente ese tipo de cosas. En la esquina más alejada encontraron otro pasadizo. Conducía a un pequeño trastero, desde donde una escalera subía en ángulo. Por el olor y las huellas de los zapatos, se notaba que ese pasadizo se utilizaba a diario. Martin, al ver las huellas, comprendió que no se trataba de un desván fortuito, sino de un camino habitual. Propuso revisar la parte superior. Los guardias subieron y salieron a una pequeña habitación que olía a tinta y cera. Era el despacho de un escribano. Sobre la mesa había una hoja con unas líneas torpes. Hablaban de barriles, pero como si se tratara de productos para la cocina. Mencionaban arenques y sal. Era una lista de tapadera. Oswald tomó la hoja, miró el sello y dijo que era falso. No solo lo pensó, lo sabía. Ese era su trabajo. Reconocer sellos. Mostró el borde, que era un poco más ancho de lo normal. El escribano lo confirmó. En ese momento quedó claro que, en la conspiración, había alguien que sabía cómo se redactaban las listas y se estampaban los sellos. Eso significaba que la conspiración se extendía hasta la propia oficina. Por la noche comenzaron los registros. Iban desde los pasillos del sótano hasta las habitaciones superiores, desde el almacén hasta la oficina. Había gente con capas en las escaleras y en las puertas. Algunos intentaban escapar en la oscuridad. Oswald, por extraño que parezca,
estaba en todas partes a tiempo. No permitió que las búsquedas se prolongaran hasta la mañana y no dejó que se convirtieran en un alboroto. Dividió a las personas en parejas, de modo que en cada una hubiera uno que supiera acusar y otro que supiera tomar notas. Evitó las discusiones. Lo mismo hacía con los impuestos. Siempre reducía el número de casualidades. En pleno apogeo de los registros, salió del pasillo lejano un hombre canoso que llevaba en el dedo el mismo anillo con el pájaro. Su rostro se veía a la luz de las antorchas. Era un hombre noble, un consejero al que a veces se veía en la sala, pero que no le gustaban las multitudes. Dijo que en los sótanos estaban sucediendo cosas incomprensibles, y añadió que las personas decentes no tenían cabida en tales disputas. Sus palabras eran claras y tranquilas. Parecía alguien acostumbrado a decidir por otros. Junto a él había un joven con el mismo símbolo en el broche de su capa. Caminaban con paso firme. Martín lo reconoció como el que había ido a ver al maestro Bedrick. El canoso decía que todo eso se hacía por una gran causa, pero de manera que nadie se diera cuenta. Mentía, o, más bien, no decía todo. No había histeria en él. Se dirigió a la rendija por donde se extendía la cuerda. Miró a Martín y vio un círculo de cobre en su cuello. Dijo que hacía mucho tiempo que había dejado ese círculo. No preguntó cómo había llegado a manos de ese aprendiz de baja estofa, porque la respuesta estaba ante él. Martín comprendió. No era solo un hombre con un anillo. Era un hombre que en su juventud había hecho algo por lo que Agnes había pagado con una larga angustia. Era un hombre vinculado a él por lazos de sangre. Y ese hombre tenía un plan que acabaría con la vida de aquellos que no habían empuñado antorchas ni pergaminos con órdenes. En ese momento, todo se volvió sencillo. Martin comprendió que su elección no era sobre su padre o no padre. Su elección era sobre el barril que olía a muerte y el cinturón que se podía mojar y apretar, y sobre las personas en la sala que aún no sentían nada. Dio un paso adelante y bloqueó con su cuerpo el acceso a la cuerda. Se volvió hacia Oswald. Este lo entendió sin necesidad de palabras. No llevó a la gente arriba, sino abajo, donde se podía cortar la cuerda en su origen. Lisbeth, que había estado todo ese tiempo junto a la puerta, corrió hacia el barril, cogió un trapo viejo, lo mojó en el barril con agua de lluvia y se lo pasó a Martin. Su tartamudez había desaparecido porque no hablaba. Simplemente hacía lo que tenía que hacer. El trapo apagó los restos de calor. La mecha ya no se movía. El hombre canoso, con el anillo, miró a Oswald y le dijo que estaba exagerando, que él era un simple contador, no un juez. Oswald respondió que hoy no era juez ni contador, sino quien ponía el sello en el registro, y añadió que habría sellos suficientes para todos. Envió a los guardias a buscar refuerzos. El canoso dio un paso atrás. No estaba acostumbrado a que alguien a quien no querían tuviera el poder en sus manos con tanta seguridad. Fuera ya se estaba reuniendo gente. Algunos trajeron antorchas, otros agua, otros pan. Se corrió la voz por la ciudad
de que en los sótanos habían encontrado algo que no se podía guardar bajo el salón. La gente reaccionó de diferentes maneras. Algunos se alegraron de que nadie los quemara. Otros se enfadaron porque no pasaría nada, y tendrían que volver a vivir con los impuestos. La vida era ridícula. Al amanecer, los que tenían que tomar decisiones se reunieron en el ayuntamiento. Empezaron a reunir las pruebas: barriles con pólvora, mechas largas, listas falsas, el símbolo del pájaro, trozos de tela con el mismo símbolo, la carta de advertencia encontrada en la casa de la costurera, y los testimonios de los aprendices que llevaban los barriles de un lado a otro. A Lisbeth le indicaron un lugar junto a la puerta. Nadie la echó. Nadie se rió de su tartamudez. Le pidieron que contara dónde había encontrado el trapo. Lo dijo, tropezando con cada tercera palabra, pero nadie la interrumpió. La escucharon. Ese día dejó de ser una sombra. Empezaron a pensar qué hacer con el hombre canoso. Él admitió que quería vengarse por las deudas y por aquellos que consideraba injustamente situados en las puertas del poder. Hablaba de una gran causa, pero sobre la mesa había una cuerda y sus palabras sonaban apagadas. Los oyentes comprendieron que era peligroso no porque gritara, sino porque sabía esperar. Comprendieron que su plan se basaba en personas como Martin, que hacían su trabajo en silencio y no hacían preguntas innecesarias. Ahora, esas personas mostraban su otra cara. Cuando hacían preguntas y actuaban, los planes se desmoronaban. Agnes llegó y habló del círculo. Dijo que el año ajeno había vuelto ese día y se había cerrado. No pidió clemencia para nadie, pero dijo que el niño abandonado en la puerta había crecido y no había traído desgracias a la casa. Dijo que la ciudad le debía a él el hecho de que muchos hubieran sobrevivido. Sus sencillas palabras fueron comprensibles para todos. Nadie dijo que hablaba con demasiada audacia. Nadie dijo que se estaba entrometiendo. Era un día en el que todo lo superfluo desaparecía. La decisión fue severa y no rápida. El canoso fue encerrado en la torre. Sus ayudantes fueron encontrados gracias a las huellas de los sellos y a las listas ajenas. Algunos fueron expulsados. Otros fueron juzgados. El destino de cada uno dependía de lo que hacía con sus manos, no de su apellido. Eso era importante. La ciudad no quería sangre por sangre. Quería entender dónde estaba el límite. Después de ese día, Oswald se convirtió en otra persona para la ciudad. Dejaron de verlo solo como una espina clavada. Comenzó a trasladar los impuestos de las tiendas pobres a los almacenes ricos. Explicó que si querían vivir sin explosiones bajo la sala, debían llevar la cuenta no solo de las monedas, sino también de los agravios. Dijo que reduciría los impuestos a los artesanos y revisaría los libros de los que almacenaban grano. Al principio, la gente no le creyó. Luego vieron que no había llegado al mercado con un látigo, sino con una larga lista de cosas que había que arreglar. El techo del hospital, el puente del molino, el umbral de la escuela del monasterio. Empezaron a escucharle. Martín, que ese día estaba más cansado que nunca, regresó al taller. El maestro Bedrick lo recibió con severidad y le dijo que un aprendiz que se entromete en los asuntos ajenos corre un riesgo. Pero luego
añadió que en cada oficio hay un momento en el que el oficio deja de ser solo un oficio. Dijo que si Martín no hubiera oído la mecha, todos los que bebían cerveza en el frío invierno la habrían bebido en otro lugar, si es que seguían vivos. Señaló un rincón vacío y dijo que allí se podía poner un nuevo banco de trabajo. Martín comprendió que era un reconocimiento. Lisbeth empezó a ir al taller de vez en cuando para ayudar a llevar los remaches. Su tartamudez disminuyó porque hablaba más a menudo frases que se entendían. La gente dejó de decirle cosas desagradables. Recordaban cómo había detenido a un hombre con una gabardina y cómo había traído un trapo. Era alguien a quien todos subestimaban, pero ahora nadie se sorprendía de que estuviera junto al banco de trabajo. Agnes cerró el cofre y se lo entregó a Martin. Dijo que el recuerdo del deber ya no estaba en el cofre, sino en lo que se había hecho. Para ella, eso era justicia. El hombre canoso de la torre pidió una despedida. Le comunicaron que la mujer a la que una vez prometió volver seguía viva y trabajando, y que el niño al que dejó en la puerta se había convertido en un hombre que salvaba la vida de otros. Pidió que le transmitieran que no pedía perdón, sino que le recordaran. Agnes respondió que recordar no significaba repetir. La sala, en la que querían causar problemas, vivió muchas más reuniones. Allí discutían y se reconciliaban, firmaban y rompían papeles. La gente comprendió una cosa sencilla. Las grandes decisiones dependen de personas tranquilas, que conocen el olor de la resina y la diferencia entre un sello auténtico y una falsificación de bodega. Empezaron a prestar más atención a esas personas. No de inmediato, pero lo hicieron. La ciudad ya no veía barriles con pólvora en los sótanos. No porque hubieran desaparecido las malas intenciones, sino porque muchos empezaron a reconocer el olor, como Martin. Muchos empezaron a mirar bajo sus pies, como Lisbeth. Muchos empezaron a actuar en el momento adecuado, como Oswald. La vida no se convirtió en un cuento de hadas. Simplemente se volvió un poco más tranquila. Martin a veces se acercaba a la columna donde antes había una cuerda y tocaba la piedra. No decía nada. No recordaba rostros, sino olores, sonidos, texturas. Recordaba cómo la piel del cinturón había absorbido el peligro y cómo la cuerda se quedaba quieta bajo sus dedos. Pensaba que la justicia era cuando el oficio y la elección se encontraban en el momento adecuado, y que para eso no hacía falta hablar mucho. Había que estar en el lugar y hacer el trabajo como se sabía. El día en que volvió a oscurecer temprano y volvió a oler mal desde el río, la ciudad vivía como de costumbre. Alguien clavó una nueva puerta, alguien cambió el viejo aro, alguien colgó telas en el banco. Los días 5 de noviembre pasaron como pasan los días con riesgo. Al principio con dificultad, luego con más facilidad. Luego, el recuerdo se convierte en un hilo fino que no se rompe. La gente sabía que ese hilo no se sostenía
por milagro. Se sostenía porque había 3 personas. Un aprendiz con la nariz en el polvo, un recaudador de impuestos que resultó ser más útil que la fama, y una chica a la que nadie prestaba atención, pero que lo veía todo. La mecha que no dejaron encender fue como una prueba para la ciudad. La ciudad superó esa prueba, no con brujería, ni con gritos, ni con suerte. La superó con sus propias manos. Eso es lo que se puede llamar claridad final. En una tarea difícil, no gana el más ruidoso, sino el que sabe sentir el momento y toma la decisión de la que dependen los demás. En esa elección se encontró la justicia para Agnes, para Martin, para Lisbeth e incluso para Oswald, que no esperaba ser necesario. Y para el hombre canoso, la justicia estaba en que su acto no desapareció en el humo, sino que fue llamado por su nombre y recibió como respuesta no rencor, sino una acción precisa que detuvo la desgracia. Así siguió viviendo la ciudad, recordando cada año, temprano por la mañana, cómo el sonido de una gota bajo la bóveda había sonado una vez como un presagio. La gente mantenía los cinturones secos, los barriles limpios y los sellos en orden. Y sabían que, a veces, el destino de toda una sala podía depender de quién fuera capaz de quitar el aro a tiempo y presionar con la piel húmeda esa delgada cuerda.